muchas medidas. También es importante, es cierto, hay bastante conmoción social ahora por el tema del bono. La gente sale desesperada, hay que pedirles que mantengan la calma. La ministra del MIDIS, ella ha estado explicando que van a ser por grupos y hay que tener la calma suficiente, no hay que desesperarse, el dinero va a estar ahí y lo van a poder seguramente recoger oportunamente, evitando aglomeraciones. Y también hay otro grupo, Federico, si me permite resaltar, que es el Grupo Humano de Salud. Ese es un grupo valioso que también hay que proteger específicamente. Entiendo que el ministro Zamora nuevamente ha tomado este tema y yo quisiera resaltarlo. El recurso humano, médicos, enfermeras, técnicos, personales de farmacia, tecnólogos, etcétera, hacen todo el esfuerzo y van a estar en la línea de batalla para poder manejar a todos quienes estén enfermos, quienes resulten con síntomas que requieran hospitalización. Pero hay que protegerlos y hay que darles la tranquilidad. Los equipos de protección total, completa a ellos, y además para que ellos se sientan seguros que sus familias no van a ser contagiadas, porque si no podríamos tener el abandono de ellos también y entonces la cosa podría complicarse. Cuando pasan los días y tenemos todavía para varios días más este aislamiento, van a venir, como es natural, muchas sensaciones de desesperación. Ya lo estamos viendo esta mañana. Y los días siguientes pudiera ser peor si no mantenemos la calma y no informamos correctamente a todos. Hay que insistirles que mantengan la calma, porque estas aglomeraciones lo único que podrían hacer es favorecer el contagio de muchas personas, y es lo que menos queremos que ocurra. Claro que sí, y sobre todo reforzar, como dice usted, esta primera línea de atención para que evitar, digamos, que los casos lleguen a unidades de cuidados intermedios o intensivos, ¿no? Porque ahí nuestra capacidad, usted lo sabe mejor que nadie, es bastante reducida. Es correcto. Es correcto, ahí tenemos limitaciones. Y yo quisiera apuntar dos cosas, nada más, que seguramente el ministro la está tomando. Hay que tratar de hacer estas pruebas de laboratorio, y yo insistiría en que tratemos de hacer las pruebas moleculares que nos dan el diagnóstico fino. El diagnóstico de las pruebas rápidas tardan mucho en hacerse positivas, varios días, y podríamos tener pruebas negativas en algunas personas que ya están incubando el virus y que todavía la prueba sale negativa y podríamos confiarnos. Son muy útiles para establecer algo que se denomina la prevalencia, vale decir, si la enfermedad en otra fase se ha quedado con nosotros. En este momento, para saber la incidencia, que quiere decir los casos nuevos, tenemos que hacer todo el esfuerzo para incorporar las pruebas completas moleculares e inclusive echar mano de todos los equipos que existen. Lo tienen privados, lo tienen universidades, en donde podrían facilitarlas para hacer estas pruebas moleculares, que al final son las que van a servirnos para identificar realmente a quien tiene la enfermedad, poder aislarlo y poder evitar que contagie. Las otras pruebas podrían confundirnos, así que hay que tener cuidado con eso. Eso justo quería preguntarle, porque de 1.600.000 pruebas que se están comprando y que llegan esta semana, según ha dicho el presidente de la República, 200.000 son moleculares. El presidente explicó que eran más caras, pero que el resto, que es la mayoría, son estas llamadas pruebas rápidas. Y lo que entendimos que el presidente explicó es que eso significa que te toman la muestra y tienes una respuesta más rápida. Pero usted nos dice que no. A ver, explíquenos, por favor. Sí tiene una respuesta rápida, en el sentido de que es una prueba que en minutos tenemos resultados. El problema, y esto lo saben los epidemiólogos, es que para que esas pruebas se hagan positivas tienen que pasar varios días de haber tenido contacto con el virus. Y ya sabemos que el periodo de incubación puede ser un poco más largo. Entonces podría arrojarnos resultados negativos, es decir, hacernos pensar que no tenemos el virus, pero realmente todavía lo estamos incubando y la prueba no es suficiente. O sea, su ventana es más amplia. La ventana de estas pruebas es más amplia. No es que el resultado se demore más,
sino que la ventana es más grande que la otra prueba. Es correcto, Federico, y por lo tanto va a ser muy útil más adelante, pasado a esta fase, para saber cómo quedó la ciudadanía, cómo quedó la población, para saber si el virus sigue circulando, pero ya no vamos a estar en la emergencia, y poder tomar otro tipo de medidas. En este momento tenemos que echar mano de todas maneras, como lo ha hecho Corea, como lo ha hecho Singapur, etcétera, tomar inmediatamente las pruebas moleculares. Eso es lo que hay que incorporar. Y lo otro segundo, que también hay que tener mucho cuidado, es que me parece muy buena idea el aislamiento en utilizar las villas olímpicas. Sin embargo, esas son de aislamiento domiciliario. Es decir, no es posible darles la categoría de hospital porque requiere una cantidad de estándares de bioseguridad, porque si no el contagio va a ser muy grande también en esa zona. De manera que es una muy buena idea para aislar, pero no pretender decir que son hospitales. No es que sean hospitales en la vía olímpica. Pero eso es lo que se ha informado, doctor. No va a ser utilizado para las cuarentenas, sino que va a ser utilizado para hospitales. Hay algunos incluso que en las redes sociales comparan a la vía deportiva con los hospitales que hizo China en el momento más álgido de su emergencia. Y de hecho, quienes están haciendo los recorridos han sido los representantes de salud con el presidente de la República, dando a entender pues que van a ser como hospitales, porque cada uno de estos departamentos que son pequeños tienen 3 espacios y que van a ir ahí 3 pacientes. Es correcto, como aislamiento domiciliario, porque hay mucha gente que lamentablemente en sus domicilios o no lo puede cumplir o hay mucho riesgo de que se quede en su casa, se le puede aislar ahí y vigilarlo hasta que, si es que hace síntomas de alarma, pueda ser trasladado al hospital de Vitarte. Esa es una idea correcta. Y el ministro ha hablado de aislamiento, salas de aislamiento. En realidad, lo que no debemos confundirnos, y solamente por eso lo digo, no es que sea un hospital, y mucho menos sea un hospital como el que hizo los que hicieron en la China. Desde luego que no, no es tan fácil hacerlo. El hospital que se está equipando, que ya va a empezar a funcionar en un par de días, va a ser el hospital de Vitarte. Y todavía deberíamos ir avanzando en preparar otros establecimientos. Yo creo que sí se puede. Tenemos capacidad instalada que no está siendo utilizada, por ejemplo, del hospital militar. Yo lo he dicho varias veces, y ahí es mucho más fácil porque ese ya es un hospital, tiene una serie de estándares de bioseguridad que simplemente faltaría equiparlo para poder utilizarlo en la siguiente fase, en esta lucha contra el coronavirus. Es importante esta aclaración que hace, doctor, porque, por ejemplo, veo que lo que dice Salud en sus redes sociales muestra cómo es que la Marina de Guerra los está ayudando implementando el nuevo Centro de Salud de la Villa Panamericana. Gracias al esfuerzo de todos contaremos desde el día 1 con 900 camas habilitadas para pacientes diagnosticados con COVID-19. Ahí se refiere a pacientes que necesitan hospitalización, no de manera urgente, o sea, no estando en UCI, pero sí hospitalización, o sea, como un hospital, por eso. Claro, ellos se refieren al centro de salud, que pueden ser de un nivel básico, simplemente que funcionan como aislamiento, y eso es una muy buena idea. Lo que pasa es que no deberíamos confundirnos con hospital, porque podríamos tener luego a muchas personas tratando de acercarse ahí, esperando atenciones, cuando ahí en realidad lo que va a ocurrir es simplemente aislarlos para vigilarlos. Así es, aislamiento y vigilancia, eso es lo que se pretende hacer. Y lo otro, que de todas maneras, es que tenemos que incorporar las pruebas moleculares porque son más específicas y en ese momento son una herramienta fundamental para poder controlar la propagación del virus. Muy importante. Entonces, la vía panamericana para un tipo de hospitalización, digamos, muy elemental, y para los pacientes diagnosticados, pero que no muestran síntomas graves, digamos, ¿no? De repente una fiebre o no pasa eso, porque hemos visto que hay muchos casos de esos, incluso hay asintomáticos positivos. Así es. Y los asintomáticos, si son positivos, también podrían aislarse, si es que no reúnen en ese sitio, en la villa, si es que no reúnen las características en su domicilio, porque imaginémonos que tenemos un positivo y en su casa es muy pequeña y tiene población vulnerable.
es mejor sacarlo y llevarlo a la vía olímpica para proteger a esa población vulnerable y que se quede en casa. Los vulnerables, que son los adultos mayores, por ejemplo. Esa no es la disposición, ¿no? Porque de hecho lo que hemos visto es que cuando se contactan con el 113, preguntan los síntomas, van a tomarles la prueba, y si dan positivo y está estable, pues se queda en su casa. Entonces, claro, no se ha previsto, por lo menos no se ha informado que quienes estén en su casa, den positivo, están estables, pero no tienen las condiciones, también van a poder ir a esta villa, ¿no? De hecho, todavía ha quedado como un poco en el aire, doctor, lo que ocurrió con este paciente del edificio Miraflores. La única información que nosotros tuvimos con Federico el viernes de la semana pasada es a través del gerente de operaciones del Ministerio de Salud, que dijo que iba a investigar, pero el presidente no se pronunció específicamente sobre esto porque generó mucha alarma. Una persona que va 3 veces a un hospital, que lo devuelven a la casa y al cabo de unos días termina muriendo por el coronavirus. Sí, lamentable lo que ocurrió, desde luego. No hubiéramos querido que pasara. Es cierto, se perdió el rastro del paciente y eso es algo que más adelante seguramente deberá investigarse. No debería ser el ejemplo, no debería esto repetirse, y por lo tanto todo lo contrario, que la posibilidad de seguimiento de los pacientes sea mucho más efectiva. El ministro de Salud ha anunciado la ampliación de esta línea 113 para poder satisfacer mucho mejor la demanda que existe de todas las consultas. Y desde luego, cuando ya se establece el caso, el seguimiento tiene que ser mucho más cercano, y por eso insisto, y yo sé que el ministro Zamora es experto en actores sociales, y por lo tanto los gobiernos locales, los alcaldes, los serenazgos, deberían estar apoyando también esto. Ya identificamos a alguien que está en su casa sospechoso, tenemos que hacerle sentir que lo estamos cuidando, que nos acercamos a preguntarle y somos el nexo para poder vincularlo al establecimiento de salud. Estoy seguro que eso va a funcionar, la gente se va a sentir más segura, no se va a sentir vigilada o perseguida, porque la mayoría de peruanos son de buena voluntad y se van a sentir cuidados y van a acatar mejor todavía estas disposiciones que se están dando de todas maneras en forma correcta. Claro, pero sí amerita una investigación de lo que pasó en ese caso, porque lamentablemente la víctima mortal había ido al hospital de salud, al Revalliati, y fue devuelto a su casa cuando no debió serlo, ¿no? En ese sentido, y pensando en el futuro y en mejorar el sistema, ¿qué ajustes tendría que hacerse a nivel de la atención del primer nivel? Exacto, el primer nivel de atención, que además tiene una labor preventiva y promocional, también es competencia de los gobiernos locales. Lo que pasa es que no lo hemos hecho, no se le hemos dado esas funciones, no se las hemos terminado de transferir. Sin embargo, tenemos experiencias exitosas. Por ejemplo, en el control de la anemia, la data que tenía el Ministerio de Salud de los niños en riesgo o anémicos se la pasó a los gobiernos locales, y los gobiernos locales que se sumaron a este esfuerzo fueron los que realmente lograron disminuir la anemia el año pasado. Otros no lo hicieron y la anemia no varió. Sin embargo, si usted se fija, hay distritos que hasta 10 u 11 puntos lograron bajar, y es por la participación indudable de ese actor que es el primer nivel de atención, que son los gobiernos locales. De manera que hay que incluirlos de todas maneras. Estoy seguro que están dispuestos. Inclusive hemos sabido de algunos con medidas a veces un poco más extremas, como cerrar sus distritos, pero más que la crítica de eso, es la voluntad de querer hacer algo. Entonces yo creo que hay que aprovechar también ese espacio. Sí, bueno, el nuevo ministro de Salud, el doctor Zamora, lo que informó por lo pronto es que iba a haber contratación de 1.200 personas para la atención del 113, que no es cualquier persona, ¿no es cierto? Es alguien que tiene que tener ciertos conocimientos médicos para poder atender, hacer las preguntas que corresponden a la persona que está llamando. Entonces ya por lo menos ahí vamos a tener a 1.200 personas más capacitadas y habilitadas para poder dar una respuesta oportuna, ¿no es cierto? Porque ahí también es, creo que el primer filtro, y hace que la gente o no reciba la información adecuada o sienta que no hay nadie que los esté atendiendo. Es correcto, cuando la gente llama y no le contestan,
o cuando le toman los datos y le dicen que le van a llamar en 24 horas y pasan 48 y no les llaman, la gente se desespera. Es verdad. Sin embargo, estamos seguros que eso va a mejorar. Ya lo anunció el ministro, se van a ampliar el número de posibilidades logísticas para contestar. Tal vez mi recomendación sea exclusivamente dejarlo para COVID-19, la 113, la línea, y tal vez crear otra para los otros casos que también ocurren, porque la salud y las personas llaman por muchas otras cosas, podrían utilizar la otra línea. Claro. Creo que sería una buena recomendación para no congestionar ese 113. Claro, y lo que decía Verónica, yo quiero insistir, ¿no? Está garantizado que las personas que atienden el 113, una vez que reciben la llamada correcta, tienen la capacidad para discriminar una consulta de alguien que podría tener un resfriado, por ejemplo, con respecto a alguien que podría tener coronavirus. Bueno, no es tan fácil porque acordémonos que los síntomas pueden parecerse. Lo que estamos notando más es que la tos seca y el dolor de garganta parecen ser mucho más comunes en COVID-19. Más específicos. Mientras que, así es. Entonces, y eso es bueno difundirlo y que la población lo sepa. Cuando más bien tienen más moco por la nariz, más rinorrea, le llamamos los médicos, más moco, probablemente sea un resfrío no COVID-19. Entonces, hay que estar atentos en tos seca, dolor de garganta, y si a eso se agrega fiebre o dificultad para respirar, entonces respiración rápida, entonces hay que llamar al 113 o en ese caso, si hay respiración rápida, sí podríamos acudir a un establecimiento de salud. Pero para si no, es mejor quedarse en casa. Exacto, eso le quería decir, ¿no? Que no es que se esté diciendo que el que tiene síntomas de resfrío común puede salir como si no pasara nada. Ese tiene que confinarse y confinarse dentro de su propia casa, o sea, si tiene habitación, que quede él aislado también en la habitación. Absolutamente claro, Federico. El que tiene síntomas y que no son de alarma, tiene que quedarse en su casa. Eso es mejor porque va a evitar contagiar a otras personas y además porque la enfermedad puede tener, como en la mayoría de casos, una evolución benigna, es decir, en 3 o 4 días estar superado el tema. En consecuencia, además, no hay nada mejor que el aislamiento y no salir a la calle desesperadamente, sino todo lo contrario. La calma, la tranquilidad, son medidas de despliegues difíciles las que se están haciendo, pero se necesita la colaboración de todos. Y peor aún si esto se prolonga. Si se prolonga más días, tenemos que tener nuevas estrategias de control de la ciudadanía. No nos olvidemos que la población que vive del día al día, que son la mayoría de peruanos, cuando ven afectada su cadena de pago, pueden soportar algunos días, pero si esto se extienden, ya viene pues una desesperación social y para eso también hay que estar preparados para poder controlarlo. Sí, hemos hablado justo de eso. Yo solamente quería decir que lo que tenemos que procurar además también es estar sanos, porque una persona que tiene un proceso de resfriado simple y sencillo, sale a la calle y de pronto tiene contacto con alguien que tiene coronavirus, entonces va a ser más vulnerable, ¿no es cierto?, a ese virus que si estuviera sano. Entonces también hay que cuidarse. Igual si tuviera una diarrea o algún problema infeccioso de otro tipo, igual tiene que cuidarse, porque está más vulnerable y su sistema inmunológico no es el mismo. Interesante lo que dice Verónica, y por eso le da valor mucho mayor todavía al tema de las pruebas rápidas, porque usted sabe que si realmente diagnosticamos, aislamos y cortamos, vamos a poder reintegrar más rápidamente a la población sana a sus labores, así sea progresivamente. Pero si no hacemos este tipo de discriminación específica, lo único que podríamos hacer es prolongar el aislamiento, el aislamiento domiciliario, el social obligatorio. Y eso va a tener pues una repercusión económica que después no va a ser fácil manejarla. En consecuencia, por eso es bien importante las pruebas que nos den el diagnóstico específico para poder reinsertar rápidamente en las próximas semanas a la población que ya está sana. Por doctor, eso es importante. Sí, doctor, y quiero que nos explique, aprovecho para que nos explique un poco qué pasa después de la fase de aislamiento. ¿El virus se incorpora, se domestica de alguna manera? ¿Vamos a estar inmunizados algunos de los peruanos? ¿Qué es lo que pasa con el virus después de la fase de aislamiento?
Correcto. Todavía, como es un virus nuevo, apenas estamos en el día 80 y tantos de la enfermedad, todavía no podemos demostrar que las personas que se contagiaron hayan hecho inmunidad. De manera que puede existir el riesgo de que vuelvan a desarrollarla. Nadie sabe en este momento si es que eso es posible o en cuánto tiempo. Probablemente por un buen tiempo no se contagien. Por eso yo insisto, esto es un tema epidemiológico, pero por eso insisto que tenemos que detallar bien quiénes son los portadores y a quiénes vamos a descartar la enfermedad y los vamos a reinsertar en la economía del país, los vamos a reinsertar en su labor diaria de trabajo para que sigan produciendo y sigan sobreviviendo. Si no hacemos eso, no somos un país que tenga suficientes reservas, me refiero a las personas, al ciudadano de a pie, como para decirle, bueno, las 2 semanas no fueron suficientes, vámonos por 2 semanas más. Eso no es dable, no es posible, va a ser necesario probablemente, pero vamos a tener que ir desescalando progresivamente, reinsertando a los que ya nos dieron negativo, porque de alguna manera tiene que sobrevivir los ciudadanos, ¿correcto? Y en ese sentido se van a tener que extremar las medidas de comunicación y de instrucción a la población, porque el regreso a la vida normal, digamos, va a tener que ser con pautas distintas de conducta. Así es, van a tener que ser con pautas distintas, esto es una enseñanza para todos, son lecciones, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, vamos a desescalar algunas medidas para ir reinsertándonos, no es que hoy día se apagó la luz y mañana se prendió, esto va a ser algo progresivo y además en el tiempo también. Creo que esto nos va a enseñar a todos los peruanos y fundamentalmente a nuestros próximos gobernantes la importancia que tiene apostar por salud, apostar por educación para cambiar comportamientos sociales y además poder reinsertar a las personas en la vida formal. Yo creo que la informalidad no es un aliado ante estas luchas. Yo creo que esto es una enseñanza para los próximos 5 o 10 años. Muy bien, sí, muchísimas queda claro, doctor. Sí, muchísimas gracias, doctor Salinas. Vamos a estar en estos días seguramente comunicados. Le agradecemos de veras toda la información certificada que usted nos traslada y su tiempo, por supuesto, que debe estar muy ocupado en estas épocas. Muchas gracias. Con todo gusto, Federico y Verónica. Hasta luego. Gracias, buenos días. Y mucha suerte en su